Ok, repito de nuevo. Arenita siempre está a la vanguardia de la ciencia y la tecnología en fondo de bikini. Sin embargo, últimamente sospecha de que Plankton está intentando infiltrarse en su domo de cristal para sabotear sus nuevos desarrollos y, de paso, buscar una forma de robar la fórmula de la Cangreburger. Por este motivo, Arenita tiene diseñado un plan de acción para auditar todos sus proyectos. Por ejemplo, si un proyecto es muy inestable, podría destruir todo el laboratorio. Entonces, Arenita necesita que le ayudes a generar un registro donde pueda llevar el nombre de cada invento, su código secreto de seguridad, la ciudad donde se probará y la fecha de inicio, día y año. Además de todo esto, de todo invento de Arenita está construido en tres capas, por lo que cada invento se debe guardar una matriz térmica de 3 por 5 que almacena el nivel de inestabilidad en porcentaje de sus distintas piezas. En esta matriz, la primera fila corresponde a los componentes de nivel superior, la segunda fila a los componentes de nivel medio y la tercera a los componentes de nivel inferior. Luego nos pide esta serie de tareas, ¿no? Para poder ayudar a Arenita, debe generar una aplicación haciendo uso obligatorio de procedimientos y o funciones con un pequeño menú que contenga las siguientes acciones. Registrar un invento. Tendremos una base de 500 inventos, ¿no? Registrar o actualizar los valores de la matriz térmica de las piezas de un invento existente. Arenita ha descubierto que los robots de Plankton dejan un rastro digital. Dado el nombre de un invento, debes recorrer carácter por carácter su código secreto de seguridad. Si durante el recorrido cuentas que el código tiene más de 3 vocales en total o si el carácter es P, mayúscula o minúscula, aparece en 2 o más veces, debes imprimir por pantalla eh, alerta. Sabotaje. En caso contrario, imprimir código seguro. El cuarto, para probar la resistencia de calor, debes crear una función que evalúe la matriz térmica de un invento para evitar una cascada de calor destructiva. La función debe verificar que ninguna de las 5 columnas, los porcentajes de inestabilidad estén ordenados de forma estrictamente ascendente ni estrictamente descendente, desde el nivel superior hasta el inferior. Si alguna columna rompe esta regla, imprimir peligro de fusión térmica. Si ninguna columna está ordenada de esta forma, imprimir inventos resistentes. ¿Vale? Y por último, el invento más seguro y estable para ser presentado a la comunidad científica, es decir, aquel invento que tenga eh, en promedio la inestabilidad, promediando los 15 valores, ¿vale? Si alguno tiene problema con el audio, por favor avíselo a través del chat para yo poder. No recuerdo, no sé dónde se desactiva el se le dice a Google que no deje de fastidiar. Así que vamos a tener que trabajar con esto, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer para plantear estos ejercicios es buscar la manera o la forma de que estos nos den de ubicar las estructuras, ¿no? Que vamos a necesitar. En este caso nos dice que por acá debe estar, vamos a separarlo acá, pero acá nos dice que cada invento debe llevar su nombre, su código secreto de seguridad, la ciudad donde se probará y la fecha de inicio, ¿no? Entonces sabemos que vamos a tener por lo menos un invento y por cada invento vamos a tener los siguientes datos: nombre,
un código, una fecha y una matriz térmica, ¿no? Que puede ser una matriz de real o matriz de enteros, ¿no? En realidad el ejercicio no le importaba mucho cuál tipo de matriz utilizara, pero este sería el invento, ¿no? Pero nos dice que tendremos una base de datos de 500 inventos. Esto quiere decir que estos inventos sería como un arreglo, ¿no? De inventos, ¿no? Entonces vamos a tener un arreglo de inventos, es decir, que estos pueden ser 500. Lo primero que debemos hacer entonces es pensarnos qué queremos hacer, cómo queremos solucionar nuestro sistema, ¿no? Porque podemos hacer acá, vamos a abrir un file para que no fastidie tanto. Podemos hacer un menú, ¿verdad? Y en ese menú vamos a tener registrar inventos, registrar matriz térmica, eh, ok. Vamos a necesitar entonces el código de Plankton, como sea que se escriba. Vamos a necesitar también balance de la matriz, la vamos a llamar a esto balance de la matriz. Y acá invento más seguro. Claro, la opción de salida. Si vamos a registrar un invento, podríamos colocar acá los submódulos que va a necesitar, ¿no? Que en este caso creo que solo va a necesitar una función que se llame nuevo invento. Ya vamos a ver para qué. Pero para registrar la matriz térmica, vamos a necesitar un nuevo matriz, un general matriz, en realidad, general matriz. Pero antes de eso vamos a necesitar también una función que nos permita buscar dentro de ese invento, buscar qué invento es el que se debe registrar, ¿no? Eso tanto para esto como para esto necesitábamos esa función. Para poder obtener el invento más seguro vamos a necesitar una función o vamos a necesitar calcular los promedios. Para poder hacer eso, entonces vamos a necesitar calcular los promedios, ¿no? Con los promedios, yo el antigravity diciendo tonterías, pero no le presten atención. Con esto podríamos ya saber exactamente qué queremos hacer en nuestro algoritmo. Vamos a hacer un menú, vamos a permitir hacer esto, vamos a necesitar estas funciones auxiliares, ¿no? Vamos a eso. Lo primero que hacemos entonces es declarar o escribir la palabra algoritmo de Arenita.
Ponemos nuestra declaración. Acá ponemos nuestras constantes, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras constantes? La cantidad máxima de inventos, ¿no? Que en este caso son 500. Y el tamaño de nuestra matriz térmica, que puede ser, vamos a ponerle filas, 3, columnas 5, ¿no? Esto para poder tener una variable. Ojo, como siempre, estas variables, pues, al fin y al cabo, pues, no es que sean del todo necesarias que nosotros estemos definiéndolas como tal en el parcial. Se pueden omitir y ustedes usarlas directamente. En código sí es bastante necesario, ¿no? Entonces, vamos a revisar algo acá. Declaramos unas variables, ¿no? En este caso vamos a hacer un registro de inventos, ¿no? Entonces, ¿qué va a llevar este registro de inventos? Pues va a tener un nombre, va a tener un código, va a tener una ciudad. Todos estos serían campos de tipo, cadena. Va a tener una fecha que va a ser de tipo fecha, ¿no? Y una matriz térmica que va a ser de tipo matriz de real 3,5, ¿no? Y acá colocamos fin registro. Omitan las sugerencias de Antigravity que va ahí, que él va aprendiendo mientras vamos escribiendo. Ahora tenemos esta fecha de acá que nos la habían pedido que fuera de tipo profesor, no me deja, no por favor, se les agradece a ninguna persona donar bits ni suscribirse. Pueden seguirme, pero no se suscriban, que las clases son de forma gratuita. Vamos a hacer acá el registro de fecha. Registro de fecha nos pedía que tuviera esto, pero que no tuviese el día. Solo el mes y el año como entero que lo vamos a usar. Lo usábamos en el otro ejercicio, pero en este no, pero nos quedó de 4. Ya con esto, con definir este tipo de cosas, tanto esto como esto, usted estaba optando por 2 puntos del parcial. Sencillo. O sea, esta era la primera parte, la parte sencilla del parcial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la palabra inicio. Y vamos a necesitar
¿verdad? Para poder usar estos registros, estos tipos de datos, vamos a necesitar definir una variable que guarde nuestro invento, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer que acá vamos a definir una variable que se llame inventos, 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 dos puntos, y decimos que un invento es un arreglo de invento y le damos el tamaño, ¿no? Que sería max piso invento. Vamos a colocar nuestra variable OP. No le presten mucha atención a mi amigo Antigravity que anda ahí fastidiando. Y creo que esto es lo único que necesitamos para este punto. Ah, y vamos a necesitar una variable que nos lleve cuántos inventos ya hemos registrado, ¿no? Porque vamos a registrar entonces inventos uno por uno, no los vamos a registrar todos. Ojo, en el parcial no era obligatorio, pero era lo lógico, ¿no? Pero igual no se iba a tomar en cuenta. Vamos a hacer un contador de inventos de tipo entero. Colocamos nuestro contador de inventos y lo primero que tenemos que hacer es inicializarlo en 0. Lo segundo que vamos a hacer es que a nuestra variable OP le vamos a asignar -1, ¿verdad? Estas son inicializaciones básicas, -1 para que no nos entre en el menú. Entonces, ponemos mientras, ¿qué digo? Para que nos entre en el ciclo mientras OP sea distinto de 0, hacer dos puntos, colocamos el fin mientras, como estamos acá en la computadora, lo podemos hacer de una vez. Ustedes como están en el parcial, no. Pero esto que vamos a hacer, vamos a pasar todo nuestro conjunto de instrucciones, ¿no? Todo nuestro menú lo vamos a escribir para que el usuario pueda verlo. Vamos a escribir y colocamos nuestra palabra menú, menú de arenita. Le damos acá entonces otro escribir, registrar invento nuevo, escribir, registrar o actualizar matriz de valores térmicas, recorrer el código secreto de seguridad, evaluar la matriz térmica, encontrar el invento más seguro y pues esto. Se escribe así. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a leer OP, es decir, lo que nos diga OP. Pues eso es lo que vamos a evaluar. ¿Y cómo vamos a evaluar ese OP? Lo vamos a evaluar siempre a través de un caso. Fíjense que esto es una estructura muy sencilla. Uno hace el menú, escribe todas las opciones que tiene y luego lo que va a hacer es proceder a mostrar un caso. Esto es básicamente siempre. Entonces hacemos un caso. Vamos a hacer un caso OP y colocamos las opciones. En este caso vamos a colocar 1. Si llamamos a 1, entonces vamos a hacer llamar, que por cierto el llamar lo pueden colocar o lo pueden omitir. La verdad es que no me causa ningún desagrado. Esto va pegado siempre. Y puede o no puede recibir parámetros. Y en este caso va a ser la versión sencilla, que es trabajando directamente con las variables de, de el sistema. Vamos a hacer actualizar globales. Matriz. La opción 3 no se va a llamar así, se va a llamar revisar código. La cuarta sería entonces
evaluar matriz y evento más seguro, ¿no? Escribir hasta luego, ¿no? Serían nuestras 5 funciones que vamos a definir. Y acá vamos a colocar nuestro caso si no, que ojo, esto también es opcional. Que es escribir la opción es inválida. En este punto nosotros hemos terminado nuestro algoritmo principal, ¿no? Que es lo que va a hacer que funcione nuestro sistema en primera versión. Pero ¿qué pasa? Que claro, ahora nosotros debemos proceder a definir cada una de estas funciones, que cada una de ellas por sí misma vale 2 puntos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es registrar un invento. Para eso vamos a escribir la palabra procedimiento, registrar invento. ¿Vale? Y acá solo nos vamos a concentrar entonces en registrar un invento. Para registrar un invento lo que vamos a necesitar es una declaración unas variables. No, perdón. Realmente no necesito mucho, necesito un inicio. Y vamos a hacer la versión más pequeña, la corta. Esta versión es bastante sencilla de implementar, pero puede tener sus detallitos, ¿no? De que a lo mejor la función está haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Pero luego lo vemos si nos da chance. Pero podemos hacer un sí, ¿vale? Lo primero que tenemos que comprobar es que no se nos haya acabado el arreglo. Hacemos un sí, que el contador de inventos sea menor, sea, si es igual a max inventos. Entonces le decimos al usuario, mire, la base de datos está llena, pues no podemos proceder a escribir otro objeto y pues no salimos de allí. Sino que vamos a ir pidiendo los datos del invento. ¿Cuáles son los datos que vamos a pedir? Pues todos estos datos que están acá los vamos a ir pidiendo uno por uno. Vamos a dejar que, que la matriz térmica la registre en un método aparte. Entonces vamos a escribir, ingrese el nombre del invento. Entonces fíjense cómo lo vamos a leer. Ya esto anda ahí fastidiandito. Pero cállate. Ok, escribir ingresa el nombre del invento. Lo que vamos a hacer entonces acá es que por cada uno de los datos le vamos a hacer un escribir sencillo. Inventos en la posición contador, punto, que es lo que me permite acceder a esa propiedad. Fíjense cómo hago yo. Inventos, que es el nombre de mi variable. Luego, eso como es un arreglo, tengo que acceder a la posición de ese arreglo. ¿Dónde tengo la posición de ese arreglo? En contador de inventos, el cual no aumentamos en 1. Vamos a hacer que contador de inventos le asigno contador de inventos más 1. Antes de comenzar, para que le diga que este invento que vamos a guardar va a estar en la primera posición. Y luego, cuando yo estoy aquí, yo entro a este registro. Fíjense que yo acá no usé la palabra invento porque la palabra invento está acá. No la necesito ya. Lo que necesito son los nombres de las propiedades. En este caso, nombre. ¿Vale? Y lo mismo voy a ir haciendo con el resto de los datos. Voy a hacer escribir. Acá esto me autocompleta bastante. Y vamos a borrar esto que se equivocó. ¿Y qué va a pasar? Voy a pedir el código de seguridad, la ciudad donde se probará, que es simplemente ir cada uno de los datos, vamos haciendo un escribir, una lectura, un escribir, una lectura, un escribir, una lectura. No hay gran magia acá. Y luego lo que vamos a pedir son la fecha y el año, ¿no?
que es lo que nos sugiere acá el algoritmo. Eh, Fíjense que en este caso yo entro a inventos, que es un arreglo, marco la posición, marco la propiedad fecha, pero la propiedad fecha, ¿verdad? Es otro registro más. Entonces yo tengo que entrar a este registro, que a este registro no se puede llamar fecha. Fecha invento. O sea, el registro no se puede llamar fecha porque hay problemas con el nombre. Fecha invento, ¿vale? Entro a este registro de fecha y tengo el mes y el año, que son los datos que quiero llenar. Entonces hago fecha invento, punto año, fecha invento, punto mes, ¿no? Le pido los dos datos. Lo único que estoy haciendo en este procedimiento es llenar los registros. Aquí yo lo pude haber dejado así y no llenar la matriz en este, pues ya yo tengo otro método que me lo permite, o llenarla de una vez. Yo pues, para hacer un poquito de reutilización del código que nosotros tenemos, ¿no? Lo que voy a hacer es que puedo llamar a cargar la matriz. Puedo hacer, por ejemplo, una cosa así como que inventos en la posición con inventos y le llamo o le asigno acá una función que se llame generar matriz, ¿no? Que era lo que le íbamos a poner, generar matriz. ¿Qué hace esto? Esto me devuelve una matriz térmica, que ojalá me dejase el antigravity mostrárselas bien, pero bueno, ahí ustedes se la imaginan un poquito. Vamos a ver si me deja. Generar matriz, que lo único que me va a hacer es generar una matriz 4 normalita, ¿no? Y la va a guardar o la va a asignar a esta función. Vamos a hacer esa función allí. Fácil y sencillo, hacemos función. La función se debe llamar tal cual como yo le digo acá, ¿no? Entonces le digo generar matriz. Escribo tal cual como la coloque. Está la antigravity diciendo por qué no tomas mi sugerencia. ¿Y qué va a devolver esto? Pues esto debe devolver, como esto es una matriz térmica, como esto yo se lo quiero asignar a una propiedad, yo veo de qué es esta propiedad. Pues esta propiedad es una matriz de real de 3 por 5. Exactamente eso es lo que debe devolver. No debe devolver otra cosa, sino exactamente la propiedad que yo le estoy pidiendo. ¿Vale? Pero como este es una estructura, yo necesito llenar esta estructura, es decir, crearla por primera vez. Yo puedo hacer acá unas variables y en esta variable puedo ponerle nueva matriz. ¿Que de qué va a ser esta matriz? Pues como esta va a ser la matriz que voy a usar como la respuesta, voy a hacerla exactamente también de este mismo tipo de datos. ¿Y qué más voy a necesitar? Voy a necesitar una I y una J de tipo entero. Colocamos nuestro inicio. ¿Qué vamos a hacer? Ciclos para y le asigno 1 hasta filas. Hacer, fíjense cómo se va equivocando ahí el antigravity, le va echando, va cometiendo errores uno tras otro. No sé si la letra es muy chiquita o está bien para ustedes. Hacemos para J de 1 hasta las columnas. Hacer es, pueden omitirlo, pueden colocarlo. Realmente no le presto mucha atención. Escribir ingrese
el nivel térmico, creo que era la cosa, de la fila, de la posición, y podemos poner posición, dos puntos. Aquí ponemos coma y coma. Abrimos acá, ponemos dos puntos, no sé, como ustedes lo quieran separar, con un guión, con lo que ustedes quieran. Coma J. ¿Qué va a hacer eso? Va a ir escribiendo cada vez para que el usuario sepa cuál es la posición de la matriz que está llenando. Porque a lo mejor esto está escrito en un tablero, no sé. Supongo que el Arenita sí sabe programar. Y eso lo vamos registrando en la matriz que generamos eh, para nuestra respuesta, que es esta que declaramos aquí en la variable. Acá podemos usar la palabra retornar o la palabra o asignárselas a generar matriz, como ustedes quieran. En este caso, la Antigravity sugirió retornar. A ver si lo veo menos confuso. Pero esto era todo, esta era la función de acá. Y acá con esto tienen 4 puntos del parcial. Luego venía la función actualizar matriz, ¿no? Que es el otro procedimiento que tenían que hacer. Hacemos el siguiente procedimiento. No sé si tienen dudas hasta este punto. Pero ¿qué hacemos? Vamos a levantar el siguiente procedimiento. Procedimiento actualizar matriz. Sencillo también. Para actualizar una matriz, para actualizar una matriz necesitamos conseguir cuál es el código del procedimiento del evento de, de del invento que vamos a actualizar. Por eso vamos a colocar una variable que se llame código, que sería de tipo cadena. Vamos a mandar o buscar la posición del elemento buscado, que sería de tipo entero. Ojo, esto es porque yo sé más o menos el ejercicio, pero en, en cualquier otro caso pueden haber usado cualquier otra solución, actualizar todas las matrices, etcétera. En ese parcial era muy independiente este resultado, ¿no? No sé para qué quiere que escriba ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un inicio. Y lo primero que tenemos que decir es a nuestro usuario, pues que nos indique cuál es el código que va a buscar. Indique el código del experimento que va a buscar, ¿no? Lo leemos. Leemos código. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir una función que nos permita buscar dentro de los inventos, es decir, que nos permita recorrer esta matriz, este arreglo que hicimos acá para buscar el código. Como esto se trata de dividir y conquistar, nosotros ya no nos vamos a preocupar por eso, nos vamos a preocupar más que todo por lo que pasa si lo conseguimos. Si no lo conseguimos, por ejemplo, vamos a decir que la posición del elemento buscado es igual a -1. Entonces, si es igual a -1, ya sabemos que -1 no es una posición válida de nuestra matriz y le decimos pues de un arreglo, pues le decimos no se encontró el invento. Esto es por si acaso el código que colocó el usuario no era válido. Si no, vamos a decirle escribir actualice la matriz. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reutilizar un poco. Vamos a utilizar este mismo que estaba acá, ¿vale? Y lo vamos a usar acá. Pero en vez de contador de inventos, ¿cuál vamos a utilizar? La posición
del elemento buscado, ¿no? De esa forma como que actualizamos, utilizamos la misma función de allá y hacemos un fin sí y un fin procedimiento, ¿no? En este punto, ¿qué nos quedó? Nos quedó buscar el invento, que es una función que debemos definir. Es muy rápida también. Función buscar invento. ¿Qué va a recibir esto? Pues un código de tipo cadena. ¿Y qué nos va a devolver? Un entero. Hacemos una declaración. Como vamos a hacer un recorrido, ¿no? De un arreglo, porque inventos es un arreglo, vamos a necesitar una variable i que sea de tipo entero. Vamos a hacer un inicio y vamos a definir un ciclo para. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, vamos a registrar, vamos a revisar cada uno de los elementos, cada una de las posiciones que tiene nuestro arreglo de inventos. Y vamos a ver si hay algún invento que ya haya sido registrado con ese código, ¿no? Es sencillito, esta función es muy corta. Para ahí le asigno 1 hasta el contador de inventos. ¿Por qué hasta el contador de inventos? Pues porque nosotros en este ingresar no estamos registrando 500 inventos, estamos registrando uno por uno, ¿no? Entonces queremos llegar hasta el último invento que hemos registrado. Preguntamos si ese invento en la posición i.código, que ¿dónde está código? Pues código es una propiedad de ese registro, ¿no? Que la podemos ver acá. Aquí está la propiedad de nuestro registro, está acá definida de tipo cadena. Es igual al código que recibimos como parámetro, que es este parámetro que está acá, que es el parámetro que le estamos pasando en esta función que se llama buscar invento. Si es así, pues vamos a retornar esa posición, es decir, i. Si resulta que se ejecuta todo este ciclo repetitivo y ese ciclo concluye con que no existe un elemento, pues vamos a devolver entonces -1. De tal forma que cuando nosotros hayamos finalizado, hayamos terminado de encontrar o buscar este elemento, pues si no lo encontramos, pues nos va a funcionar acá, nos va a decir -1. En este punto, pues usted ya tiene 6 puntos del parcial. Ahora vamos a hacer la función que se llamaba revisar código, que era una función, como yo les decía también, bastante corta. Vendría el procedimiento. No recuerdo cómo le dijimos que se llama, buscar invento. Revisar código, ¿no? Revisar código. Para revisar el código, lo que tenemos es que vamos a necesitar recorrer toda nuestra matriz de inventos, ¿no? Vamos a hacer una declaración. Vamos a definir una variable código para que acortar el tamaño de lo que estamos buscando. No le presten atención a lo que está sugiriendo Antigravity, que está ahí inventando tontería. Vamos a definir una función que se va a un booleano que se va a llamar existe problemas, es decir, que conseguimos alguna de nuestros inventos, pues fue contaminado por el señor Plankton y lo vamos a definir como booleano, ¿no?
Y vamos a, pues, apoyarnos un poquito en algunas cosas. Vamos a hacer inicio. Y lo primero que vamos a decir es que no existe ningún problema, pues. 6 puntos que perdí. 6. Sí, porque aparentemente el resto de los ejercicios los hizo completos. Así que los felicito. Entonces, lo primero que vamos a asumir es que no existe ningún problema, ¿no? Vamos a decir que esto es falso. Esta no la vamos a necesitar acá. Lo que vamos a necesitar es ahí, porque vamos a recorrer todos nuestros inventos, ¿no? Definimos entero. Y fíjense lo que voy a hacer, dividir y conquistar. Voy a recorrer cada uno de mis inventos, ¿no? Hasta el contador de inventos, creo que se llama. Con inventos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a verificar si llamamos a una función que se llame verificar código, que la vamos a crear nosotros. Verificar el código. Entonces vamos a decir inventos en la posición i punto código. Verificar fallo, ¿no? Si sale verdadero, vamos a poner acá el literal verdadero, pero como ya les he dicho antes, no es necesario. Pueden omitirlo si quieren. Y pues, verdadero, creo que está escribiendo ahí. Vamos a borrar todo esto, que esto va súper rápido. Entonces, si pasa eso, pues escribir, eh, alerta de sabotaje, y ya existe problema, le ponemos verdadero. Aquí podríamos completar, existe alerta de sabotaje, no sé qué. Y fin sí, porque si no nos dice nada, pues todo está bien, ¿no? Fin para. Si pues podemos poner un mensaje después de que si existe problema es igual a falso, ¿no? Que quiere decir que nunca pasó. Entonces escribimos código seguro. Fin sí. Fin procedimiento. En este procedimiento, ¿verdad? Lo que hicimos fue que generamos esta función, que es la que nos va a decir si el código tiene problemas o no. Ya hacemos función, verificar código fallo. ¿Qué recibe esto? Recibe un código de tipo cadena. ¿Cómo yo sé que recibe un código de tipo cadena? Porque
Yo aquí le puedo poner la palabra code. No es porque yo le estoy diciendo aquí código al parámetro. Es porque yo lo único que tengo que verificar es que el tipo de dato coincide. ¿De qué tipo de dato es código? Código es de tipo de dato, es de tipo cadena. Entonces, si código es de tipo cadena y lo único que le estoy mandando como propiedad es ese código, pues lo que va a recibir en la función es un código de tipo cadena. Y acá viene lo simpático. Vamos a hacer, a profundizar acá. Vamos a hacer una declaración. Vamos a hacer una variable i que sea de tipo entero. Vamos a contar la cantidad de vocales que tenemos de tipo entero y la cantidad de p's que la vamos a poner con p. No recuerdo si con existencia de una sola p pues salía o no, pero vamos a contarla. Lo primero que vamos a hacer es que a código, ¿verdad? Lo vamos a transformar y lo vamos a convertir a mayúsculas o a minúsculas. Esto nos permite que no tengamos que hacer doble revisión, sino que hacemos una sola revisión con una sola de las variables. Recordando que convertir a minúsculas es una es un es un es una función que ya está definida, que ustedes no la tienen que crear, que no la tienen que generar, sino que ya está. Vamos a colocar con p le asignamos 0 y a vocales también le asignamos 0, ¿no? Vale, le asignamos 0. Sí, tal cual como nos está dictando Antigravity. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un para y hasta 1, ¿no? Hasta tamaño el tamaño del código, ¿no? Que recuerden que tamaño es una función que me devuelve el tamaño de mi cadena. Porque las cadenas no sabemos qué tamaño tienen. Entonces vamos a recorrer la cadena hasta el final. Y lo que vamos a hacer es primero dividir y conquistar. Vamos a ver si tiene P. Vamos a decir si el código, recordando que al final las cadenas son arreglos de caracteres, ¿no? Entonces si código es igual a P, entonces, dos puntos, aumentamos nuestro contador de P en 1. Con P más 1. Fin, fin. Si el código en la posición I, de nuevo, que es que las cadenas son son arreglos. Y acá podemos hacer trampas de pseudocódigo, porque nosotros hablamos al principio de la materia que para nosotros, ¿vale? Para lo que es nosotros, pues perdón. No, aquí sí tenemos que colocar para. Y colocamos todas nuestras opciones, ¿no? Para A, O, aumentamos el contador de vocales. A, E, I, O, ¿vale? Vamos a tratar de que el parcial que viene sea un poquito más corta esta función, pero en ese caso, eso sería lo que va a pasar, ¿no? Va a pasar que vamos a demostrar que no tiene P la cadena y que no tiene
vocales. Vamos a ir sumando cada uno. Si tiene más de 2 P's, pues retornamos verdadero, es decir, que el código falló. O si tiene más de 3 vocales. Si no, pues asumimos que es falso, que no, que no falló. Entonces, en ese caso, ya nosotros acá tendríamos 8 puntos. La función verificar código fallo, en realidad, lo que necesitaba más que todo era esta función. Con esta función era suficiente para demostrar que ustedes sabían utilizar o manejar cadenas, ¿no? En este caso, fíjense, simplemente conté la cantidad de P, la cantidad de vocales, y lo que hice fue un recorrido. Fui recorriendo cada uno de los espacios de mi código. Por ejemplo, mi código tenía... El código se escribía, por ejemplo, casa. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra función? Vamos a ver acá lo que dice. ¿Qué va a hacer nuestro procedimiento? Para casa va a decir casa y va a decir la primera letra o en la primera iteración C. C no es una P, entonces no aumenta ni mi contador de P ni mis vocales. A sí es una vocal porque va a encajar con esta de acá. Entonces aumenta mi contador de vocales. S, que es la siguiente letra, no es ni una P ni es una vocal, por lo tanto no pasa nada. A sí es una vocal que va a encajar con este código de acá y va a aumentar nuestro contador de vocales. Acá mi amigo Antigravity fallando de forma estrepitosa. Me dijo que casa tenía 3 vocales, pero vamos a corregirlo acá. 2 vocales, ninguna P, el código es seguro porque según esto no cumple con esa restricción. Ahora Pepe. Pepe tiene 2 P's, que es lo que necesito, y 2 vocales. Debería de ser una alerta porque la cantidad mínima de P son 2. Entonces lo primero que va a hacer es que va a recorrer letra a letra. P. Pregunta, ¿hay una P? Sí, aumento el contador. ¿Hay una E? Sí, porque se cumple esta condición de acá. Aumento la cantidad de vocales. ¿Hay una P? Sí, entonces aumento el contador. ¿Hay una E? Sí, entonces aumento la cantidad de vocales, ¿vale? No sé si hasta este punto van siguiendo la mecánica del ejercicio. Entonces, lo primero que yo haría, por ejemplo, para tomar este tipo de ejercicios, porque tanto el de actualización de matriz como el de creación es bastante sencillo, es bastante normal, pero lo que uno hace o normalmente procede a hacer para poder tomar estos ejercicios es primero dibujarlos, ¿no? Dibujar escenarios. Uno se plantea tantos escenarios como uno crea que van a existir. Empieza a jugar un poquito con las palabras, ¿no? Puedo colocar peluca y ahí dice 3 vocales y esto o empieza. Ojo, siempre es importante que, por ejemplo, si usted se plantea un escenario, dicen, pues no, no estoy seguro de si mi salida es correcta. Pueden preguntar y se plantea el ejemplo y yo les digo, pues sí, esa es la salida correcta del ejercicio. Pero lo primero que tienen que hacer antes de poder tomar un ejercicio y empezar a resolverlo, es decir, lo entiendo, estoy seguro de cuál es la respuesta que estoy esperando, porque si ustedes no entienden qué es lo que están buscando, pues no van a conseguir. Este ejercicio se podía atacar de dos formas. Como ya yo conozco que puedo hacer esta función, yo podía comenzar haciendo esta función, ¿verdad? Y después ver cómo la integraba. Eso es una posibilidad dentro del parcial. Porque en ese caso yo no quitaría tanto punto por no saber, por ejemplo, que hacer este recorrido, por ejemplo. O sea, les quitaría 2 décimas o 1 décima simplemente por no haberlo integrado al programa principal. Pero yo sé por lo menos que con esto ustedes saben o demuestran que tienen el conocimiento suficiente como para generar la función, ¿no? Para recorrer una matriz.
una cadena. Ahora no sé cómo echar para atrás. Eh, pero eso. En este punto ya ustedes tendrían 8 puntos del parcial. La siguiente fase o el siguiente ejercicio que se llama evaluar matriz. Se me olvidó qué hace. Creo que aquí lo único que faltó en el enunciado es explicar que realmente es en base a un solo procedimiento, ¿no? A un solo invento, que creo que no lo dijo en la función. Pero lo que vamos a hacer entonces es un procedimiento, evaluar matriz, evaluar matriz. Y pues, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una declaración porque sí voy a necesitar hacer algunas cosas. Voy a necesitar una variable que sería el código de lo que yo voy a buscar o del invento que voy a modificar. En este caso pongo el código de tipo entero y no recuerdo, no se me ocurre qué más variable voy a necesitar. Ah, la posición buscada, obviamente. Posición buscada, que es de tipo entero, a lo mejor ahí AJ. Y el resultado, ¿no? De cuando lo evalúe, que es un booleano. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a decir es pues lo típico. Escribir, indique el código. Leer código. Y a posición buscada le asigno mi buscar por código. No sé cómo se llama esa función. Buscar invento. Buscar invento que recibe el código. Si la posición es -1, pues no conseguimos nada. Ponemos nuestro si no. Y cuando ponemos nuestro si no, pues tenemos que hacer nuestra función. Vamos a hacer una función que lo que hace es que pues recibe ya literalmente inventos en la posición buscada y recibe nuestra matriz térmica, ¿no? Si el resultado es verdadero, pues escribe inventos resistentes, si no, no. Aquí ya esto se adelantó, pero lo vamos a borrar para ver. Bueno, no se adelantó tanto. Creo que está más flojo que antes. Ok, aquí decimos que vamos a recibir la matriz actual, que es esta de acá. Vamos a hacer una variable ascendente o descendente. Aquí sería filas y aquí columnas. Y acá filas y columnas. No sé para qué quiere esto.
Entonces este sí era más complejo, ¿vale? Este podemos pintarlo así. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, suponiendo, por ejemplo, esta matriz, podríamos ver que tanto esta columna, como esta columna, como esta columna, como esta columna, como esta columna van en orden ascendente. Entonces, como están en orden ascendente, pues el resultado sería falso. ¿No? Pues no resistiría, pues tiene que ser ascendente o descendente. No, no es PCI. Por ejemplo, esta otra matriz, que fíjense, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, sería una matriz verdadera. ¿Por qué? Porque esta fila del medio está rompiendo eh, con lo que se espera, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos es que demostrar o entender si la matriz va en descendente o ascendente, ¿vale? Si esa columna. Recordándoles que para hacer lo de las columnas lo que hacíamos era un para J, ¿vale? Hasta columnas y luego un para I. No, vamos a borrar este de aquí que no sé exactamente qué va a hacer. Dejo una mouse herramienta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero comprobar si va de forma ascendente o descendente. Acá si garantizamos que, como nos dice el ejercicio, pues lo común es que... Es que por lo menos hayan dos filas para poder comprobarlo. Lo primero que yo haría, o no sé, se me ocurre, a lo mejor hay otras soluciones para esto, es revisar las dos primeras filas, ¿no? Entonces yo comparo. Si matriz actual eh, en la posición 1J es mayor que la matriz actual en la posición 2J, entonces, si esto es así, pues ascendente sería verdadero.
verdadero. Si no, pues tengo que demostrar que no son descendentes, ¿no? Para pa 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 para pa 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 pa. Ahí el anti-gravity me está fastidiando bastante. Fíjense. Ok, entonces acá entonces acá lo primero que hago es comprobar si las dos primeras filas, es decir, comparo este con este para saber si tengo que comprobar si son ascendentes o descendentes. Comparo las dos primero. Inicializo el ascendente en falso. Y el descendente en falso. Entonces en este ciclo para, lo único que yo voy a tratar es de demostrar que el número anterior, ¿verdad? Sigue la regla correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ascendente. Si se supone que va en ascendente es igual a verdadero, entonces yo digo, si el número anterior a mí, si yo soy mayor que el número anterior a mí, pues eso es correcto, ¿no? Perdón, si el número anterior a mí es mayor que yo, pues entonces retornar falso. Fins. Sí. Entonces, si era descendente, ¿verdad? Lo que voy a demostrar es lo contrario. Voy a demostrar que el número que está anterior a mí, si el número que está anterior a mí es menor que yo, pues entonces devuelvo falso. Vamos a verlo. Si es ascendente es porque se esperaba que fuera 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces yo digo, ya yo comprobé estos dos números. Voy a comprobar el 3. Voy a revisar si el número que está antes de mí es mayor que yo. Como el número que está antes de mí no es mayor que yo, pues continúo. Pero por ejemplo, si fuese, sorry, aquí es, por ejemplo, si fuese 2, 5, 2, entonces por ejemplo va a decir, ajá, estos dos números van en ascendente, ¿no? Ahora el número que está detrás de mí es mayor que yo. Sí, entonces como es mayor que yo, pues entonces no está siguiendo la lógica, no está siguiendo un orden válido, pues retorno falso.
¿vale? Y lo mismo en el otro caso. En el otro caso, si por ejemplo es 252, y aquí sería, para un caso verdadero sería 3, 4 y 5. Si es 252 es lo mismo. 2 y, perdón, 5, 2, 5. Acá es lo mismo, ¿no? Si es 5, 2, entonces va a decir que el descendente es verdadero, ¿vale? Si el número que está anterior a mí es menor que yo, pues el resultado tendría que ser falso, ¿vale? O por lo menos en la lógica que yo hubiera aplicado. Y el último de los ejercicios, que sería el invento más seguro, eh, este sería colocar procedimiento. Colocamos la palabra invento más seguro, más seguro, y no recuerdo qué lo califica como invento más seguro. Aquel invento que tenga el promedio general de inestabilidad, promediando los 15 valores de su matriz térmica más bajo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una declaración, que este era el ejercicio más largo, creo. Al anterior era el más difícil, lógicamente, y este era como el más larguito. Porque este vamos a hacer una variable, ¿no? Vamos a sacar un promedio de inestabilidad por invento. Estabilidad de invento, ¿no? Que sea de tipo real. Vamos a tener el índice del invento más bajo. Bajo. De tipo entero. Y vamos a tener, por ejemplo, acá el promedio mínimo, ¿no? El mínimo actual. Y vamos a tener a mi amigo I, ¿no? 2 puntos, entero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer todos los inventos buscando cuál es el invento más inseguro. Entonces, para eso hacemos una declaración. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a asumir que el mínimo actual, perdón, vamos a colocar inicio. Vamos a asumir que el mínimo actual es el del primer invento, ¿no? Porque siempre el primer invento va a ser como que el primero que siempre voy a conseguir es el mínimo. Entonces voy a hacer un calcular promedio el invento 1 en la matriz térmica. Y voy a decir que el índice más bajo es ese, ¿no? Y voy a comenzar desde 2 y lo primero que voy a hacer es calcular el promedio de inestabilidad de ese invento, es decir, del que está ahorita, lo comparo con el mínimo actual y voy iterando. Si es menor, lo cambio. Cambio mi mínimo actual al que está acá y cambio el índice del invento más bajo, ¿vale? Y lo siguiente que hago es escribir, por ejemplo, el invento más bajo
el más estable es, y puedo colocar lo que yo quiera. Pues puedo colocar inventos en la posición donde está, en el index invento más bajo. Punto, código. Sí. Procedimiento. Procedimiento. Sí, el que hay que entregar es el de Bob Esponja, pero el que se entregó antes, no este. Este es el parcial. Ahora, yo en el parcial les escribí esta función, que se las escribí completa para que la pudieran pasar tal cual como estaba, que era calcular promedio, ¿no? ¿Qué hace esto? Lo único que hace es que toma la matriz actual, la recorre completa y en base a eso genera el promedio, que es fila por columna. En aquel momento les puse 15, que para eso se los regalé, para que no tuvieran que pasar tanto tiempo haciendo esto. Si habían visto los parciales, si habían visto los procedimientos de YouTube, podían llegar a que este probablemente era bastante largo de escribir, de transcribir, pero como ya tenían calcular promedio, que era la única parte difícil, pues era muy sencillo de implementar. Con esto usted tenía un total de 12 puntos. Es decir, se pudo equivocar o se podía equivocar en cualquiera de los ejercicios. En este punto no sé si tienen alguna otra duda con respecto a los ejercicios como tal, con respecto al proyecto como tal y con respecto a lo que hemos estado viendo, ¿no? Eh, Les hago un resumen de lo que era. Son 300 líneas que iban a escribir, o aproximadamente eso. Lo primero que tenían que hacer era sacar cuál era el arreglo de datos, o la forma o el formato de datos que iban a utilizar, que es esto de acá. Generaban entonces sus variables iniciales, los máximos de invento, la cantidad de filas que iba a tener eso, las columnas, y generábamos los registros, ¿no? Que nuestros registros que son en base a lo que yo saqué en esta matriz de acá. Tengo nombre, código, ciudad, fecha del invento, la matriz térmica, que es una matriz real 3x5, sencillo. Genero mis inventos, que es un arreglo de inventos. Es una variable que me va a servir para guardar los registros. Bienvenido, Joaquín Neto. Eh, Tengo mi opción, que es de tipo entero, el contador de inventos que he registrado hasta este momento. Y nada, un mientras, que es lo que me va a permitir mostrar mi menú. ¿Vale? Que mi menú es bastante sencillo. Es este menú donde yo voy a listar todas las opciones que me está dando o que me está pidiendo el ejercicio. Ojo, no hay necesidad de poner ninguna opción extra, solo las cosas que me pide mi ejercicio. ¿Necesito declarar tantas funciones auxiliares? No, usted puede declarar las que ustedes quieran. ¿Tienen que ser a juro procedimientos o pueden ser funciones? Realmente van a ser las que ustedes deseen. Pueden ser funciones, pueden ser procedimientos, como a usted le vaya mejor, lo que usted quiera. Esto puede recibir parámetros, puede trabajar con las variables globales como usted quiera, pero este sería la estructura general de un menú de opciones, ¿no? Normalito, sencillo, sin mucho que hacer. ¿Qué hacemos? Vamos por cada uno de estos ejercicios resolviendo. Señores, resuelvan los ejercicios o hagan los procedimientos que a usted le parezcan más sencillo hacer primero y luego váyanse a lo más difíciles, para que así les dé chance de transcribir el parcial, porque es bastante largo. Yo voy a intentar que sea un poquito más corto este que viene, pero sí va a ser largo igual va a tomar bastante tiempo transcribirlo, pero si nosotros sabemos y tenemos estrategias sólidas y hemos estudiado, pues podemos resolverlo fácil, porque realmente es exactamente lo mismo. Estos dos métodos, este método de registrar inventos, son dos puntos sencillos, que es simplemente llenar de datos nuestras variables, ¿no? Fíjense que es simplemente decir, bueno, si el contador de inventos es max, ya alcanzamos la mayoría del invento, pues
aumenta, pues le decimos que no, que la base de datos ya está llena. Contamos los inventos, aumentamos nuestro contador, ¿vale? Y luego simplemente vamos dato por dato que tiene mi registro y se lo voy pidiendo. Recordándoles que, por ejemplo, este caso de fecha invento, en fecha invento, pues yo voy aquí, llego y digo, la fecha de invento es de registro fecha, registro mes y año, ¿vale? Porque está dividido en varios datos, ¿no? Complejo no es, lo que hay es que practicar un poquito. Y nada, fíjense que yo me apoyé de esta función que se llama generar matriz. Usted puede no hacerla aquí, puede hacerla completa, puede no registrar la matriz si no se los está pidiendo el ejercicio. Pero la función es sencilla, simplemente por cada uno de los datos de mi matriz, pues la voy llenando. Es decir, voy haciendo una función que me devuelve una matriz de tipo real, que es una nueva matriz. Voy pidiéndole cada uno de los datos de mi matriz y la voy llenando poco a poco, ¿vale? En el caso del actualizar matriz, ¿vale? Que era el siguiente método que podemos hacer, lo que podemos hacer es pedirle o indicarle al usuario pues que me indique el código que va a buscar. Consigo es el código de la matriz actualizar. Y si no lo consigo, pues me va a retornar -1 y le digo, no se encontró el invento. Si lo consigo, le digo, actualice la matriz y actualizo la matriz usando la misma función que definimos en el procedimiento anterior. Usted puede reutilizar las funciones y si usted se sienta rapidito y hace, por ejemplo, este diagrama de dividir y conquistar antes de actuar con respecto a los métodos que va a utilizar, usted puede decir, si a lo mejor si hago una función o un procedimiento acá, puedo agrupar rápidamente estas cosas y ahorrarme tiempo de código, ¿no? Para no tener que estar escribiendo la búsqueda todo el tiempo. Que bueno, la búsqueda tampoco es tan larga porque fíjense que simplemente recibo el código, hago el sí y lo retorno, ¿no? Fíjense cómo funciona la búsqueda. La búsqueda simplemente recibe el código como tal y devuelve un entero. Declaro acá y porque lo que voy es a recorrer todos mis inventos, lo voy a revisar uno a uno y por cada uno de los inventos voy a preguntar si el código es correcto, es el que estoy buscando y si es, pues lo devuelvo y si no, devuelvo -1, ¿vale? Y de esa forma simplemente ya acá, pues trabaja mi función y mi procedimiento de forma sencilla. La siguiente nos preguntaba, el siguiente ejercicio nos preguntaba, todos los códigos de los inventos introducidos, ninguno tenía el patrón estaba infectado por el virus Parlanton. Lo que vamos a hacer o lo que nos pide el ejercicio es que revisemos cada uno de estos códigos, ¿vale? Que están en todo mi arreglo de invento para ver si cumplían con ciertas características en específico. En este caso, mi recomendación es que a lo mejor comiencen con el verificar código, ¿vale? Que es simplemente una función que recibe el código como cadena y lo procesa. Y así me concentro simplemente como en el detalle, ¿vale? Porque este es más fácil atacarlo desde el detalle. En este caso lo que hago es que al código lo convierto a minúscula porque de esta forma solo voy a trabajar o solo voy a efectuar mis cambios en torno a que solo tenga minúsculas dentro de mi cadena que la conforma. Voy a contar la cantidad de P y la cantidad de vocales. Las cadenas en pseudocódigo las tratamos como arreglos de cadenas. Entonces vamos a tener que recorrer toda mi cadena buscando a ver si existe una P, que aquí era minúscula, no mayúscula, una P minúscula, y la voy a contar. O si existe una OCA y la cuento, ¿vale? Si tengo más del número que estoy pidiendo, pues devuelvo verdadero. Si tengo menos, falso, ¿no? ¿Qué voy a hacer en el procedimiento? Buscar código. Y nos faltó escribir inseguro. Inseguro. ¿Qué voy a hacer en el revisar si existe código? Pues asumo que no existe ningún problema.
Ah, no, es que ya lo escribíamos allá, por eso es que no lo escribimos aquí. Eh, entonces, para ir hasta el contador de inventos, voy a ir revisando si alguno tiene ese código de fallo. Si tiene el código de fallo, pues alerto sobre sabotaje. Si no, pues continúa, ¿vale? Este lo único que hace es recorrer y ejecutar su código delegado, ¿no? Su código auxiliar, que es el que va a realmente hacer eso. El evaluar matriz era lo mismo, podíamos tomarlo directamente desde la matriz resistente y verificar, ¿no? Si era correcto o no. Este es un poquito más complejo y existían muchas estrategias. También podíamos asumir que como eran tres filas, ¿verdad? Porque, ojo, yo aquí lo hice para que garantizara o funcionara para cualquier número de filas y cualquier número de columnas. Pero como en el parcial eran tres filas nada más, pudimos haber guardado la variable A, B y C, es decir, lo que hay en la posición fila 1, posición fila 2, posición fila 3, y ver si estaban ordenados o no. Una cosa más o menos así, que también es otra posibilidad. Por ejemplo, en vez de hacerlo así, como yo acá, en realidad lo que recibía eran tres filas, perdón, y cinco columnas, sí. Y acá era 3 y 5. Yo pude haberme dejado de tanta tontería y hacer algo más o menos así. Número uno, número 2, número 3. También lo podemos llamar. Vamos a llamarlo num 1, num 2 y num 3. Porque no es real que en el parcial ustedes, por ejemplo, van a tratar de buscar cuál es la solución más escalable, sino que a lo mejor buscar cuál es la solución más rápida de escribir. Eso eh, también es una posibilidad, ¿no? En este caso, la solución más rápida de escribir era esto. Sacábamos los tres números, ¿vale? Y hacíamos la comparación, que ya la habíamos visto antes. Si num 1 es menor o igual a num 2, perdón, es menor que num 2 y num 2 es menor que num 3, es decir, está siguiendo un orden, ¿vale? Porque va como en ascenso. Entonces, verdadero. Si no, si num 1 es mayor que num 2 y num 2 es mayor que num 3, también retorno verdadero. ¿Por qué? Porque va en descenso, ¿vale? Que esto lo pude haber hecho con un no. Entonces aquí lo único que hice fue extraer num 1, num 2 y num 3, ¿vale? Sencillo, fácil en el parcial, entonces pensamos en las cosas que sean más rápidas de implementar. Esto realmente era el procedimiento más rápido. ¿Estaba mal? No. ¿Era escalable? No, pero funciona para el ejercicio y para los parámetros que me está pidiendo en el ejercicio. ¿Qué pasa? Si finaliza todo este proceso y pues no... Y resultaba que en ningún momento entró ni a este sí ni en este sí, pues mi matriz estaba perfecta. eh, Cumplía con las características. Esto es porque nos aprovechamos también un poquito de que los ejercicios a veces, si los pensamos, los analizamos bien antes de ejecutarlos, pues podemos encontrar ese punto de quiebre donde podríamos hacer truquitos para ahorrarnos un poquito de tiempo en cuanto a parcial. Porque no estamos hablando de que sean así, ¿no? Y el invento más seguro era simplemente calcular el promedio de cada uno de los inventos o el promedio de inestabilidad de cada uno de los inventos y pues compararlo, usar la función de más bajo, que esta función pues se las regalé en el parcial, les dije que ya estaba allí, ya estaba colocada,
No sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna pregunta que puedan hacer o que quieran hacer. Si no, pues podemos finalizar acá. Si el día de mañana quieren repetir el encuentro y tienen más dudas, nuevas dudas, pues podemos repetirlo. Igual yo les lanzo la encuesta por WhatsApp y vemos los parciales de Batman, que serían las versiones de Batman, y vemos cuáles eran las respuestas en esos parciales, si es que así lo desean. Si no, pues ya nos veríamos el día miércoles con el parcial. Este video va a estar subido en la plataforma de YouTube y pues desde allí también lo van a poder ver. Muchísimas gracias a las personas que decidieron sumarse. Muchísimas gracias a las personas que le den seguir. Eso colabora bastante con nosotros acá. Y pues nos vemos en otra ocasión. Espero que para jugar jueguitos. Muchísimas gracias. Chao. Mi nombre es Alejandro y pues nos vemos.